Hablemos acerca de la inversa de una función. Para ello, primero vamos a recordar qué es una función. Una función es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento de entrada uno y solo un elemento de salida, que es lo que lo hace función. Todos los valores que nosotros podemos asignarle a X, o que sería también el conjunto de elementos de entrada, a eso nosotros le llamamos dominio. Todos los resultados posibles o el conjunto de valores de salida se denomina rango o imagen. Una función es inversa bajo las siguientes condiciones. Supongamos que tenemos la función f y la función g y hacemos una composición de funciones tal que f de g de x es igual a x para cualquier x que se encuentre en el dominio de g. Y también podemos hacer que g de f de x es igual a x para toda x en el dominio de f. En estas condiciones, tanto la función g es la función inversa de la función f. La función g está denotada por f de menos 1, es decir, que f de f a la menos de la función inversa es igual a x y la función inversa de f de x es igual a x. Esta es una prueba que se hace para encontrar las funciones inversas, como lo vamos a ver más adelante en un ejercicio. Ahora, aquí que es importante notar que el dominio de la función es igual al rango de la función inversa y el rango de la función es el dominio de la función inversa. Ahora, no es lo mismo recíproco que inversa, es decir, si nosotros queremos poner la inversa de una función, lo vamos a denotar como f a la menos 1 de x. Si hablamos del recíproco de una función, entonces sería f de x a la menos 1, lo que sería el equivalente a tener a 1 sobre f de x. En este caso nosotros estamos hablando de inversos. Para ver si una función tiene inversa o no tiene inversa, vamos a aplicar dos pruebas. Una, que una función tiene inversa siempre y cuando sea biunívoca o una función 1 a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que si cada valor de la variable dependiente corresponde exactamente a un valor de la variable independiente. Una función tiene función inversa si y solo si la función es biunívoca. Esto nosotros podemos comprobarlo con la prueba de la recta horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Que una función tiene función inversa si al atravesar una recta horizontal interseca la gráfica en solamente un punto. Vamos a ver, aquí tenemos dos funciones. Esta corresponde a x cúbica menos 1. Cuando nosotros hacemos o ponemos una línea horizontal, solamente toca un valor de la función. Por lo tanto, esa es una función biunívoca o una función 1 a 1. En cualquier punto que nosotros la ponemos, solamente toca un punto de esa función. Sin embargo, en la función x cuadrada menos 1, al poner una línea horizontal, esta toca dos veces a la función. Entonces, quiere decir que esta función no es 1 a 1 o biunívoca. Por lo tanto, esta función no va a tener función inversa. Ahora, ¿cómo encontramos la función inversa de una función? Lo primero que tenemos que hacer es igualar y a esta función. Es decir, en el caso de f de x igual a 4x menos 5, vamos a escribirlo como y
es igual a 4x menos 5. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es despejar x. Cuando nosotros despejamos x, quedaría como y más 5 entre 4 es igual a x. Escribiéndolo de otra forma, x es igual a y más 5 entre 4. Y el siguiente paso es intercambiar la x por la y, es decir, vamos a escribir y igual a x más 5 sobre 4. Finalmente vamos a reemplazar y por f a la menos 1 de x, que es la notación para las funciones inversas, es igual a x más 5 sobre 4. Este es el método para encontrar la función inversa de una función. Las gráficas de una función y su función inversa están relacionadas entre sí de la siguiente forma. Si nosotros tenemos un punto AB de una función, en la función inversa, entonces existe un punto que va a ser BA y viceversa. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que la gráfica de la función inversa es una reflexión de la gráfica de la función. ¿Con respecto a quién? Con respecto a la recta y igual a x. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos aquí la recta f de x igual a x, que esa es la que nos va a ayudar es como el referente para ver si una función es la reflexión. Tenemos la función que sería f de x igual a 4x menos 5, y tenemos la función inversa que es x más 5 entre 4. Cuando nosotros las graficamos, encontramos diferentes puntos de referencia para elaborar la gráfica. Entonces, el punto que tenemos en la función, por ejemplo, 0, menos 5, en la función inversa va a ser menos 5 con 0. 1 con menos 1, en la inversa va a ser menos 1 con 1. Y si en la función tenemos el punto 2 con 3, en la función inversa va a ser 3 con 2. Nosotros podemos observar que efectivamente la función inversa es una reflexión de la función original con respecto a f de x igual a x. Y pues así es como nosotros podemos encontrar la gráfica de una función inversa. Si tenemos la gráfica de la función, lo único que hacemos es invertir los puntos y tendremos la gráfica de la función inversa. En el siguiente ejemplo veremos cómo saber si una función es inversa de otra. Bien, aquí vamos a trabajar primero con f de x es igual a 5 entre x menos 2. Vamos a probar si el inciso A o el inciso B es la función inversa de esta. Empecemos a trabajar con el inciso A. Esta es la primera que vamos a probar. Bien, entonces tenemos que f de x es igual a 5 entre x menos 2. Lo que nosotros tenemos que probar es que f de esa función, bueno, en este caso está como f, pero vamos a denotar la g de x es igual a x. Entonces, tenemos que f de x menos 2 sobre 5 es igual a 5 entre x menos 2, recuerden que esto es lo que sustituimos en el lugar de x, menos 2. Bien,
Seguimos trabajando con la función y f de x menos 2 sobre 5. Hacemos el trabajo algebraico. 5 es igual a, bien, aquí hacemos un mínimo común múltiplo, queda como x menos 2 menos 10. Seguimos trabajando. Queda 5 sobre x menos 12 al hacer las operaciones necesarias. Y finalmente nos queda como 25 entre x menos 12. Esto es diferente de x, por lo tanto, no es una función inversa. Bien, vamos a probar ahora, o vamos a trabajar con el inciso B. Bien, recordemos que f de x es igual a 5 sobre x menos 2 y la función que vamos a probar si es inverso o no, que sería g de x, es igual a 5x más 2. F de 5 sobre x más 2 es igual a 5 entre, recuerden que sustituimos en x más 2 menos 2. En el momento de hacer las operaciones pertinentes, tenemos que 5 entre 5 sobre x, recuerden que aplicamos esto está sobre 1, tenemos 5x entre 5, 5 entre 5, 1, y nos queda x. Por lo tanto, esta sí es la función inversa de 5 sobre x menos 2.